Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en una narrativa que ha tocado las fibras más sensibles de miles de corazones. Hoy nuestro viaje nos llevará a través de una historia que es un tapiz tejido con hilos de pasión desenfrenada, desafíos que parecían insuperables y, tal como nuestro título lo anticipa, secretos que al ser desvelados, cambiaron el curso de todo. Prepárense para desentrañar cada misterio, cada suspiro contenido y cada verdad oculta detrás de ***, la increíble historia de amor de Halil Ibrahim y Esla, secretos revelados ***. Si todavía no forman parte de nuestra creciente familia de exploradores de historias, este es el momento perfecto para unirse. Denle ese clic al botón de ***, suscribirse *** y sobre todo, asegúrense de activar la ***campanita *** para que ninguna de nuestras emocionantes exploraciones, análisis profundos y revelaciones conmovedoras se les escape. Hoy vamos a centrar nuestra atención en dos nombres que al ser pronunciados juntos, evocan inmediatamente imágenes de un romance épico, dramas de alta intensidad y un amor que, aunque parece sacado de las páginas de un cuento de hadas, está anclado firmemente en la cruda y a menudo implacable realidad de los desafíos de la vida. Nos referimos por supuesto a ***Halil Ibrahim y Esla ***. Dos almas destinadas, dos corazones que a pesar de las tormentas que intentaron separarlos, encontraron un camino inquebrantable el uno hacia el otro. Su historia es un relato vibrante repleto de giros inesperados, de silencios cargados con el peso de lo no dicho, y por encima de todo, de un afecto profundo y puro que desafió todas las probabilidades, todas las expectativas y todas las barreras que se interpusieron en su camino. Para comprender verdaderamente la magnitud y la complejidad de su amor, debemos retroceder en el tiempo y sumergirnos en el contexto, en el crisol, en el que sus vidas comenzaron a forjarse. ***Halil Ibrahim ***, un joven que creció en un entorno de humildad y escasez, pero paradójicamente, uno rebosante de valores sólidos, de principios inquebrantables y de una profunda conexión familiar. Desde muy joven albergaba sueños ambiciosos, el sueño de un futuro mejor, de un futuro en el que el amor no solo sería un sentimiento, sino la fuerza motriz, el propósito que le daría dirección y la roca sobre la que construiría su vida. Por otro lado, Esla aunque proveniente de una familia con un estatus social y económico más acomodado, no estaba exenta de sus propias batallas internas. Su familia, como muchas de su clase, guardaba sus propias cargas, sus propias presiones y un conjunto de expectativas rígidas que pesaban sobre sus hombros. Sus caminos a primera vista parecían improbablemente distantes, casi como dos estrellas atrapadas en galaxias opuestas, con órbitas que nunca deberían cruzarse. El primer encuentro entre Halil Ibrahim y Esla no fue, ni de lejos, el típico flechazo romántico instantáneo que vemos en las películas. De hecho, sus inicios estuvieron marcados por una serie de malentendidos, por una cierta distancia calculada y, quizás, por una cautela natural. El destino, con su peculiar y a menudo irónico sentido del humor, se encargó de entrelazar sus vidas, quizás en un momento en que ninguno de los dos estaba buscando activamente el amor, pero sí, en lo más profundo de sus almas, anhelaban algo más, un consuelo, una conexión humana, una chispa que encendiera la esperanza. Imaginen la escena, un lugar inesperado, quizás un evento social al que ambos fueron por obligación o por casualidad, una mirada que se cruza y, de repente, una conversación que al principio podría parecer trivial, inocua, pero que sin que ellos lo supieran, sembró la semilla de algo mucho más grande, algo que crecería para convertirse en una fuerza incontrolable. Lo que comenzó como una simple curiosidad mutua, un interés ligero y pasajero, pronto comenzó a transformarse, a evolucionar, a profundizarse de maneras que ninguno de los dos anticipaba. Halil Ibrahim quedó irremediablemente fascinado por la aguda inteligencia de Esla, por su dulzura innata y por la forma en que su risa iluminaba cualquier habitación. Por su parte, Esla se sintió irresistiblemente atraída por la integridad inquebrantable de Halil Ibrahim, por su nobleza de carácter y por la pureza de su corazón. Sin embargo, el camino que debían recorrer juntos estaba lejos de ser fácil, estaba plagado de obstáculos formidables. Ambos se enfrentaron a adversidades significativas que pusieron a prueba su naciente afecto. Para Halil Ibrahim, las limitaciones económicas, las duras realidades de su entorno y las ineludibles presiones familiares representaban barreras considerables, muros que parecían imposibles de derribar. Para Esla, las expectativas rigurosas de su familia, las intrincadas redes de convenciones sociales y las obligaciones impuestas por su linaje representaban un muro casi infranqueable. Una prisión de oro que amenazaba con sofocar su verdadero yo.
Y es precisamente en este punto de su historia donde comienzan a emerger esos secretos, esos silencios cómplices y esas verdades parciales que dan tanto dramatismo, tanta profundidad y tanta intriga a su relato. Es crucial entender que no se trata de traiciones o de infidelidades, de actos maliciosos que buscaran hacer daño. Por el contrario, hablamos de esos silencios intencionados, de esas omisiones calculadas y de esas verdades a medias que a menudo se guardan con el propósito de proteger a los seres queridos, de evitar un dolor mayor o de eludir conflictos que parecen inmanejables. Por ejemplo, Esla, impulsada por un profundo deseo de mantener la paz familiar y evitar el deshonor, podría haber optado por ocultar la verdadera profundidad de sus sentimientos por Halil Ibrahim a su familia, o quizás no haber compartido las complejas y a menudo dolorosas razones detrás de ciertas decisiones que a ojos externos parecían distanciarlos o indicar una falta de interés. Por otro lado, Halil Ibrahim, en su incansable afán por demostrar ser digno de Esla, por ganarse su afecto y por estar a la altura de las expectativas, pudo haber decidido guardar para sí mismo algunas de las dificultades más agudas por las que atravesaba, o tal vez sus planes más ambiciosos y arriesgados para el futuro. Lo hacía en un intento por no abrumarla con sus problemas, por no proyectar una imagen de debilidad o por no generar preocupaciones innecesarias. Estos secretos, lejos de ser meros detalles insignificantes, se convirtieron gradualmente en nudos gordianos, en nudos complejos y apretados que debían ser desatados, desenredados con cuidado y valentía, para que su amor pudiera finalmente florecer en toda su plenitud. Recuerdo un momento en particular, un instante crucial en su historia, cuando la presión sobre Esla para aceptar un matrimonio arreglado, un enlace que sellaría el futuro de su familia y aseguraría su posición social, se intensificó de manera insoportable. Ella se debatió en un tormento interno, atrapada entre el deber filial, la obligación hacia su familia y las demandas imperantes de su corazón. Lo que muchos de su entorno cercano no sabían o quizás sospechaban pero no querían creer, era que ella ya había tomado una decisión radical, una que implicaba un riesgo enorme, pero que estaba firmemente impulsada por la promesa de un futuro compartido junto a Halil Ibrahim. El secreto de Esla no era solo su amor profundo y sincero, sino la audacia de sus planes clandestinos, su determinación férrea para escapar de ese destino prescrito que se cernía sobre ella. Halil Ibrahim, al ser plenamente consciente de la difícil y angustiosa situación de Esla, tampoco permaneció pasivo. Su amor, su devoción, lo impulsaron a tomar medidas extraordinarias, a emprender acciones que iban mucho más allá de lo que se esperaría de él. Lo que para el mundo exterior parecía ser una simple partida, un distanciamiento temporal o una ausencia inexplicable, en realidad era parte de un plan cuidadosamente elaborado, un plan que implicaba un sacrificio personal inmenso, una renuncia a comodidades presentes y una fe inquebrantable en el futuro que él estaba decidido a construir junto a ella. Aquí el secreto no residía tanto en la acción en sí, sino en la magnitud de su esfuerzo oculto, en la profundidad de su sacrificio y en la incertidumbre palpable de su éxito final. La revelación de estos secretos no fue un evento singular, un momento catártico y repentino. Más bien fue un proceso gradual, un goteo lento de verdades, lleno de momentos de tensión palpable, de miedo a lo desconocido, pero también, y lo más importante, de una profunda y liberadora catarsis. Cuando las verdades, algunas dolorosas, otras reveladoras, finalmente salieron a la luz, el impacto fue considerable, reverberando a través de sus círculos sociales y personales. Las familias, los amigos e incluso los propios protagonistas tuvieron que enfrentar realidades que habían estado cuidadosamente ocultas, verdades que habían sido enterradas bajo capas de silencio y omisión. Uno de los secretos más conmovedores y desgarradores fue la lucha silenciosa y solitaria de Halil Ibrahim contra una enfermedad grave o una dificultad financiera extrema que había estado ocultando a Esla. Él, con un noble pero equivocado afán protector, no quería que ella se preocupara, no quería que su amor se viera empañado por la sombra de la adversidad o la enfermedad, creyendo erróneamente que la protegería. Pero Esla, con su intuición aguda, su amor incondicional y su profunda conexión con él, percibió que algo no estaba bien. La revelación de esta verdad, cuando finalmente ocurrió, no solo generó una ola de preocupación genuina, sino también una respuesta inmediata de apoyo incondicional y una determinación renovada para superar juntos cualquier obstáculo, sin importar cuán grande fuera. Otro secreto que marcó un antes y un después irreversible en la dinámica familiar fue el descubrimiento de que el padre de Esla, un hombre que siempre se había presentado como inflexible, autoritario y distante, en realidad había estado trabajando discretamente y con gran esfuerzo para asegurar el bienestar a largo plazo de su hija. Su motivación era profunda y sincera, aunque su método de expresión fuera poco convencional y a menudo malinterpretado.
Su secreto era un amor protector, un amor que operaba desde las sombras, buscando garantizar la seguridad y la estabilidad de Esla, incluso si eso significaba tomar decisiones difíciles, mantener ciertas distancias o parecer distante. La verdadera belleza, la esencia conmovedora de la historia de Halil Ibrahim y Esla, radica en el hecho de que sus secretos no nacieron de intenciones maliciosas, de planes perversos o de un deseo de hacer daño. Por el contrario, surgieron de la complejidad inherente de las relaciones humanas, de las presiones sociales insoportables, de las expectativas familiares abrumadoras y, sobre todo, de un deseo profundo y sincero de proteger a quienes más amaban, de cuidar de su bienestar, incluso a costa de su propia tranquilidad. La revelación de estos secretos, aunque dolorosa y tensa en algunos momentos, fue paradójicamente el catalizador que fortaleció su vínculo de una manera inimaginable. Les permitió ver más allá de las apariencias superficiales, comprender las motivaciones ocultas detrás de las acciones y las palabras, y lo más importante, reafirmar la solidez inquebrantable de su amor. Lo que antes parecían barreras insuperables, muros infranqueables que amenazaban con separarlos para siempre, tras la revelación gradual y a menudo dolorosa de estos secretos, se transformaron en desafíos que ambos estaban ahora dispuestos a enfrentar juntos, de la mano, con una fuerza renovada. La honestidad, aunque a veces requirió un coraje extraordinario y una vulnerabilidad extrema, se convirtió en su mayor fortaleza, el pilar sobre el que construyeron su futuro. Aprendieron una lección vital: que el verdadero amor no se trata de la perfección ilusoria, de la ausencia de defectos o de la falta de problemas, sino de la aceptación incondicional, del perdón sincero y de un compromiso inquebrantable para estar ahí el uno para el otro, pase lo que pase, sin importar las circunstancias que la vida les depare. Imaginen la escena de la reconciliación, de la comprensión mutua, de la sanación. Esos momentos preciosos en los que las lágrimas que fluyen no son solo de tristeza o de dolor, sino de un profundo y liberador alivio. Alivio por haber superado las sombras que los envolvían, por haber alcanzado una claridad que antes parecía inalcanzable, por haber desenterrado la verdad y haberla abrazado. La historia de Halil Ibrahim y Esla es un recordatorio poderoso y conmovedor de que incluso en los escenarios más difíciles, en las circunstancias más adversas, el amor verdadero tiene la asombrosa capacidad de sanar, de transformar, de purificar y de revelar las verdades más profundas y hermosas que residen en nuestros corazones. Así que hemos viajado a través de los intrincados caminos del amor de Halil Ibrahim y Esla, explorando con detenimiento y emoción los secretos que rodearon su apasionada y a menudo tumultuosa historia. Hemos sido testigos de cómo los silencios, las omisiones y las verdades a medias, lejos de debilitar su vínculo o sembrar la duda, terminaron por fortalecerlo de una manera profunda y duradera, una vez que salieron a la luz y fueron confrontados. Su relación es un testimonio vivo, vibrante y conmovedor de la fuerza inquebrantable del compromiso, de la importancia fundamental de la honestidad radical y de la increíble resiliencia y adaptabilidad del corazón humano. Hemos aprendido una lección invaluable: que a pesar de las adversidades más desalentadoras y de los secretos mejor guardados, el amor verdadero, el amor puro, siempre encuentra una manera de prevalecer, de abrirse camino, revelando la luz brillante que hay detrás de las sombras más densas. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy en ***, la increíble historia de amor de Halil Ibrahim y Esla, secretos revelados ***. Espero de corazón, con toda la sinceridad, que hayan disfrutado de esta historia tan fascinante y conmovedora tanto como yo he disfrutado al contarla y al desentrañarla para ustedes. Me encantaría enormemente saber qué parte de su historia les pareció más emotiva, qué secreto les sorprendió más o qué lección extrajeron de su experiencia. Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Su opinión es increíblemente importante para nosotros, para la vitalidad de nuestra comunidad y para enriquecer el diálogo. Si han disfrutado de este vídeo y de la historia que hemos compartido, no olviden darle un gran ***, me gusta ***, ese gesto significa mucho para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todas aquellas personas a las que saben que les gustaría a conocer esta hermosa y reveladora historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que estarán llenos de historias fascinantes, análisis profundos y revelaciones intrigantes. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos harán reflexionar y sentir. Un abrazo enorme para todos.